últimas semanas, cerca de 400 venezolanos han ingresado al país, en su mayoría portando la visa de responsabilidad democrática exigida por el gobierno. Sin embargo, muchos de sus compatriotas no pudieron cruzar la frontera por no tener ese documento. Queremos analizar el panorama en torno a la migración venezolana, especialmente junto a Mijail Bonito, asesor en políticas migratorias del Ministerio del Interior. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en las últimas semanas ha habido mucha atención con lo que ha ocurrido en la frontera norte de Chile, especialmente los pasos fronterizos con Perú y Bolivia, por la llegada masiva de venezolanos. ¿La situación se controló? Sí, desde el punto de vista de la frontera, de ambas fronteras, está absolutamente controlada, digamos, no, desde este viernes último, no, el anterior, a las 18 horas, no hay nadie en ninguno de los pasos fronterizos. Las personas que estaban en Colchane hoy día están en La Paz. Ya comenzaron a ingresar a Chile aquellos que cumplen con todos los requisitos para la visa de responsabilidad democrática, y las personas que estaban en Colchane fueron trasladadas a Tacna en buses que el mismo gobierno implementó, y de ese número de personas, que era alrededor de 500 personas, han ingresado con priorización de los menores con sus padres, digamos, y en temas de reunificación familiar, que son las dos grandes prioridades que se tienen como gobierno, digamos, por orientación de la autoridad. Han entrado alrededor de 1.200 personas desde el día 22 de junio al 4 de julio, que son los datos con que se cuenta. Esto continúa, se continúan los procesos para aquellos que cumplen con los requisitos. Se está orientando también a muchas de las familias y continúa con un flujo muy ordenado, y las personas, lo importante es que están entrando, los que ingresan, están ingresando de forma regular, con todos los documentos al día y con la posibilidad incluso de tener ruta al otro día, digamos. O sea, estamos hablando de una diferencia tremenda entre la persona que ingresa como turista, que se está autoengañando un poco y también engañando al sistema. Pero esa persona, cuando ingresa como turista, no tiene posibilidades de acceder al mercado laboral formal, no tiene posibilidades de realizar actividades ilícitas remuneradas de ninguna naturaleza, y a los 90 días debería abandonar el país. Por lo tanto, al día 91 queda en estado de irregularidad. Yo creo que la principal vulneración a los migrantes es justamente el estado de irregularidad, que fue lo que pasó con migraciones anteriores recientes. Entonces, la situación ahora controlada, no hay gente, dice usted, en las fronteras Chacayuta y Colchane. ¿En algún momento hubo una problemática o una crisis humanitaria? Mira, yo no creo que haya tenido visos de crisis humanitaria. Las crisis humanitarias, en términos de grandes migraciones o temas muy complejos, son de miles de personas, o sea, miles de personas. Lo que vemos en pantalla no se extienden por mucho crisis, tiempo. Bueno, ahora no, pero las imágenes pero anteriores. hubo una situación muy compleja, porque había alrededor de 150 menores. Pero quiero decir algo, todas estas personas habían sido rechazadas en su ingreso en días anteriores a la implementación del visado consular de turismo. Esto no es menor, hay una suerte de mito de que el visado consular de turismo provocó esto, no. Claro, aquí empezó a regir el 22 de junio. Sí, pero todas estas personas habían sido rechazadas en el ingreso con días anteriores. ¿Por qué? Porque más allá de la existencia o no de un visado consular de turismo, la Policía de Investigaciones tiene la facultad y la obligación, por el artículo 44, numeral segundo de la Ley de Extranjería, de constatar si la persona que dice venir a Chile de turismo viene en esa calidad o en otra. Y por lo tanto es su obligación controlar el ingreso de esas personas al país, pudiendo negarlo sobre criterios objetivos, digamos. Para eso tienen mediciones de cuánta plata trae, dónde va a estar, qué va a visitar. O sea, hay todo un proceso, un protocolo que se cumple. Sí. Mijail, usted en alguna entrevista dijo que había gente que en ese panorama se aprovechó de las circunstancias. Bueno, en este caso había personas, por ejemplo, que no tenían acento venezolano. Había 8 colombianos en este grupo, que después se les procesó separadamente. Había personas que iban saliendo de Chile, que les faltaban documentos para la salida del menor, o sea, autorización de uno de los padres, y no podían sacar al menor de Chile y quedaron ahí también. El caso a la inversa, había personas que Perú no dejaba salir del territorio peruano por falta de alguna autorización. Perú tiene una norma que a partir de los 6 meses de que un menor resida en su país, tiene que tener una nueva autorización
de parte de los dos padres, y algunos de los menores no la traían, por lo tanto no podían siquiera salir del Perú, mal podrían ingresar a Chile. Y la gran mayoría de estas personas, del día 22 a la fecha, del día 22 en adelante, que estuvieron ahí sentados, digamos, dentro de territorio chileno, a partir de la línea de la Concordia, donde está el Cristo, pero nunca llegaron ni siquiera a la ventanilla peruana, porque es un complejo integrado y se hace dentro de territorio chileno el control de egreso desde el Perú. La gran mayoría de ellos ni siquiera llegó al Perú, a la ventanilla peruana para solicitar el egreso, por lo tanto, nunca solicitaron ingreso a territorio nacional de Chile. Uh-huh. El Departamento de Extranjería está dando abasto. El Departamento de Extranjería está respondiendo a lo que está sucediendo hoy, que claramente fue un cambio sideral de lo que reflejaba el diseño original. Absolutamente. O sea, Extranjería estaba diseñado como servicio para una migración mucho menor. Extranjería, de hecho, es un departamento, que es un cuarto escalafón, en la cuarta escala jerárquica dentro del Ministerio del Interior. Están las divisiones, subsecretarías y el ministro, digamos. Esta cuarta escala, lógicamente, está diseñada para una afluencia de público determinada. El año anterior, el cálculo que tenía Álvaro Velorio, que es el jefe del Departamento de Extranjería, era alrededor de una atención de 1.100 atenciones en el año, que son las mismas atenciones que realiza el Sistema Nacional de Salud completo en un mes. Por lo tanto, sí, hay cierto desborde sobre el tema. ¿Está sobrepasado Extranjería? Sí. No, hay cierto desborde sobre el tema. ¿Qué se ha hecho durante este último año? Lo que se ha hecho es tratar de digitalizar los procesos. Entonces, hoy día ya hay 13 procesos digitalizados y se continúa con este concepto de digitalización. ¿Sabe por qué se lo planteo? Porque, por ejemplo, si son algunos casos... Gonzalo, aquí es importante. Sí. Una de las más importantes institucionalidades que se está creando con el nuevo proyecto de ley de migraciones es justamente el Servicio Nacional de Migraciones, que cambia todo el concepto de atención a público y de posibilidades incluso de ejecución de políticas migratorias. Claro, ese es el proyecto que se le acaba de dar suma urgencia que está en la comisión del Senado. Pero hay algunos casos en que dan cuenta de este problema de un servicio que claramente está sobreexigido. Cuando empezó a regir el 22 de junio la visa nueva de turismo, hay algunos venezolanos que incluso estaban dentro del territorio, habían viajado por motivos laborales, trataron de reingresar, hubo este cambio, dicen ellos, normativo, y no pudieron volver a entrar. Dice que había una herramienta que era presentar un certificado que validara que su documentación estaba en trámite, pero dice que Extranjería se estaba demorando como 20 días en poder entregarlo. Entonces, a eso voy con un poco las problemáticas. Es un número, ayer nosotros lo conversábamos con parte de la comunidad venezolana, lo conversamos en la tarde. Efectivamente hay un número limitado de personas que están en esta situación. Yo hoy día, en algún minuto, lo vamos a conversar. Yo creo que hay que darle atención inmediata a estos temas, a estos casos específicos. Nosotros recibimos noticias, por ejemplo, de un grupo importante, un grupo de un par de decenas, digamos, que estaba en Caracas en esta situación y se solucionó casi inmediato, o sea, deberían estar ingresando hoy día, ayer ingresaron algunos, y vamos a tomar las decisiones con respecto a eso lo más rápido posible. Ahora, la circular 9 del jefe del Departamento de Extranjería también es lo que permite dicho ingreso, y muchas de las personas sí tenían este comprobante. Ahora, tampoco es que hubieran podido entrar en esta situación sin la visa consular, con la visa consular de turismo o no. O sea, la implementación de la visa, cuando la persona sale con el RUT vencido, a la vuelta tendría que tener de todas maneras, porque esta persona no viene de turista, viene a residir, de todas maneras tendría que contar con el documento habilitante del Departamento de Extranjería. Entonces, también yo llamo a los venezolanos que residen en Chile y a todas las comunidades, porque esto tiene que ver con todas las comunidades. La facultad de la Policía de Investigaciones de determinar tu ingreso como turista o no tiene que ver con un visado. O sea, los 8 colombianos que te mencionaba justamente fueron a ingresar como turistas a Chile. Colombia no tiene un visado consular de turismo implementado y
la policía de investigaciones decidió no dejarlos ingresar. Entonces, yo también llamo un poco a que las personas que vayan a viajar, extranjeros que estén haciendo los trámites, también se preocupen de contar previamente a la organización de su viaje con el documento correspondiente. Se estima que en Chile ya hay alrededor de 400.000 venezolanos viviendo en nuestro país. El gobierno, a través de sus autoridades de interior, ha señalado que acá no hay una capacidad ilimitada de recibir personas por distintas razones, para poder atenderlos bien, para que tengan buenas oportunidades, no engañarlos, en fin. ¿Cuál es la capacidad límite que tiene el país de recibir venezolanos? ¿Se ha hecho alguna estimación? Si hoy día son 400.000, sí, ¿cuántos más podría recibir Chile? Porque la proyección, es que esto aumente en forma considerable, hasta 300.000 más de 5 millones de personas que van a seguir saliendo de Venezuela. La estimación es la siguiente. Las propias organizaciones internacionales y la Organización de Estados Americanos señala por el grupo de trabajo que tiene sobre la migración venezolana que a finales del año 2020 podría haber un éxodo de Venezuela de entre 7,5 y 8,2 millones de personas. Esto es único en América Latina y yo te diría que prácticamente único en el mundo. No sé, no me consta, pero creo que incluso sería superior a la migración siria, sí, o el desplazamiento sirio. Eso no es menor. Eso, por supuesto, es absorbido por América Latina. Cuando se habla de límites, no se está hablando de una magnitud numérica, es muy difícil de estimar, no es un tema de número específicamente, sino que es un tema de políticas públicas en Chile, servicios públicos en Chile, porque son gente que viene además en cierta precariedad, en cierta carestía, digamos. Entonces, no hay una posibilidad de estimación específica, porque además tiene que ver en dónde se sitúan las personas. No es lo mismo que se sitúen en la región metropolitana, que tiene el 65-70% de los migrantes hoy, y también de los migrantes venezolanos. O sea, estamos hablando de 300.000 personas y 100.000 en las otras regiones del país, a que cierto número de personas vaya a Aysén, por ejemplo, o vaya a Punta Arenas, o vaya a Concepción, que son lugares que están menos congestionados, por decirlo de alguna manera. Por eso hay que tener un orden tan preciso, un orden tan regular. Ya, no es posible hacer una dimensión de cantidad. Lo único que es posible hacer es una estimación lineal. ¿Pero ya estamos al límite? Atendido. No, yo no creo que estemos al límite aún. Por eso se continúa con la visa de responsabilidad democrática. Pero el límite sí llegaría mucho antes si el proceso no es ordenado y regular. Ahora, hemos conversado con Guaraquena Gutiérrez, representante del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acá en Chile, y ella ha señalado que deberían flexibilizarse las exigencias con sus compatriotas venezolanos acá en Chile, porque dice, se nos piden requisitos que no estamos en condiciones de cumplir. Por ejemplo, pasaporte, documentación que en Venezuela es muy difícil de obtener, es muy complejo de tener. Hay otros que incluso plantean que los venezolanos deberían tener un tratamiento de ya refugiados y no de migrantes comunes y silvestres, porque ellos claramente no vienen solamente a buscar una oportunidad de trabajo. Ellos están escapando de una situación bastante lapidaria. Yo no sé si también, de una u otra manera, el informe de la ONU, de la alta comisionada, va a traducirse en una revisión de esto, porque estamos hablando de un país donde se tortura, sí. ¿verdad? Y una serie de situaciones ya eso es una constatadas por la ONU. A ver, visto así, eso es una situación que no corresponde 100% a Chile siquiera, sino que tiene que ser una posición, y por eso el presidente insistió en que hay que tomar responsabilidad con el tema y conversarlo internacionalmente. El presidente lo señaló en su última reunión en el tema de la Alianza del Pacífico, y eso es sabido por todos, digamos. Y esto es una posición que tienen que tomar los diferentes países. Que un país que lo tome no soluciona absolutamente nada, digamos. O que un país tenga una solución específica no soluciona nada. Chile ha sido muy solidario con Venezuela. Chile es un país de 17 millones de habitantes que tiene 400.000 venezolanos, que representan el 2,1% de la población total nacional. Eso hay que decirlo con todas sus letras, eso es un número altísimo. Chile fue el primer país que visualizó esto, y el presidente Piñera tuvo la visión desde mucho antes de esta última crisis migratoria o de este último gran éxodo, para generar una visa de responsabilidad democrática que permitiera a los venezolanos ingresar a Chile con la posibilidad
de establecerse desde el día 1 y buscar una nueva vida legítimamente desde el día 1, con visado, con RUT, etc. Sí, lo sabemos. Y todo el mundo en Chile sin sabe perjuicio de eso que Ahora, se ha hecho, usted como ¿cuáles asesor, son? usted como asesor ¿Cuáles son del los gobierno, requisitos? usted ¿Cuáles son como- los requisitos perdón, que se pero están pidiendo? usted como asesor del gobierno en esta materia, ¿usted descarta que los venezolanos deban tener un tratamiento de refugiados? A ver, esto es una decisión política. Ahora, el refugio, según las normas internacionales y según la propia ley chilena de refugio, o sea, hablamos desde la Declaración de Cartagena, que no es vinculante, pero no obstante se recoge en muchos casos, la Convención del año 51, el Estatuto de Refugiados y la Ley 20.430, el refugio no, hoy día los ciudadanos venezolanos no tienen esa conceptualización directamente, digamos. Sí hay muchos casos de venezolanos que han ingresado con refugio a Chile y lo siguen haciendo. O sea, en las últimas 2 o 3 semanas han ingresado alrededor de 89, entiendo, 94, entre 89 y 94 personas. No En calidad de claro el número. refugiados. En calidad de solicitantes de refugio, eso se analiza después. O sea, después hay todo un proceso, que hay una comisión que se encarga de ese proceso. Pero la toma de esa decisión es una decisión muy compleja, porque, por ejemplo, cualquier otra dictadura donde se violen los derechos humanos, entonces Cuba u otro país de otra naturaleza, y si ampliamos incluso el concepto, cualquier país donde hay una carestía económica importante, también sería todos los habitantes de ese país sujetos de refugio. Entonces, es una institución que por el nivel de protección internacional que entrega y por la posición política del país en el reconocimiento de la condición, hay que tratarla con pinzas, digamos, hay que hacer los estudios correspondientes. Si alguna vez alguien lo hace, yo creo que tiene que hacerse de forma general y no por un país en específico, porque cuando las personas ingresan en calidad de solicitantes de refugio, podrían ser 1 millón de personas, 2, 4 millones. Entonces, eso también hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Sí. Bueno, Mijael Bonito, asesor en políticas migratorias del Ministerio del Interior, muchísimas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Que esté muy bien.